Un cordial saludo desde Tuluá, Colombia, de parte de la Unidad Central del Valle, nuestra universidad local. Estamos revisando para nuestros estudiantes de medicina los fundamentos de la cirugía plástica. Mi nombre es Francisco Villegas, cirujano plástico en ejercicio en la ciudad de Tuluá. Espero que después de esta presentación todos tengan muy claro qué es la cirugía plástica y para qué les va a servir en su vida, en su formación y en su práctica profesional. La cirugía plástica, como la ven los medios, es algo como para muchos dedicado solamente a un área corporal y con un fin específico de embellecimiento. Nada más falso que esto. Ya veremos en el transcurso de esta presentación que la cirugía plástica es mucho más amplia y puede de alguna manera modificar la vida de las personas. Una señora como esta, ama de casa, posiblemente con varios hijos, un poco de exceso de peso, un poco de exceso de piel en su abdomen, podría de alguna manera cambiar su vida, cambiar su perfil, ayudada por la cirugía plástica y obviamente por muchas redes sociales, como lo hizo esta importante influenciadora y modelo, además presentadora, Lauren Gotger, después de recibir varias cirugías plásticas y obviamente hacer una devoción al cambio de estilo de vida. ¿Para qué le sirve al estudiante de salud, al estudiante de medicina, al médico recién egresado saber algo de cirugía plástica? ¿Cuál es la razón de conocer algo acerca de la cirugía plástica? ¿Para qué? Pues para muchas cosas le va a servir la cirugía plástica en su vida. Usted va a saber a quién remitir sus pacientes, cuándo hacerlo oportunamente, qué especialista le ayudará a tratar mejor sus pacientes. Va a poder hacer prevención y va a poder hacer tratamientos oportunos en muchos de sus pacientes. Afortunadamente contamos con este recurso. Es un libro de cirugía plástica escrito específicamente para estudiantes de la salud y para médicos generales. Es decir, es accesible en términos económicos y accesible en términos de complejidad. Es completamente entendible, muy fácil de asimilar. Comenzaremos entonces revisando o entendiendo el capítulo 1, ¿qué es la cirugía plástica? Para eso necesitamos entender que el cuerpo humano y la fisiología del ser humano, las especialidades médicas o quirúrgicas no lo hemos dividido, o se lo han dividido mejor, en segmentos, y que existe un método clásico de tratamiento de las enfermedades que ha sido la medicina, el tratamiento que no es con cirugía, y otro tratamiento que es con cirugía. Dentro de la cirugía existen parcelas, y entonces si enfocamos el punto de vista de los ojos, entonces esto lo tratará el oftalmólogo cirujano. Y si tenemos una deformidad de los huesos, seguramente la estará tratando el ortopedista. Y si tenemos un problema vascular, propiamente lo hará el cirujano vascular, y así sucesivamente. El cuerpo parcelado, aparte de eso, parcelado también por sexo y por edad. Si nos ubicamos 100 años atrás, en la Primera Guerra Mundial, 105 años atrás, había un vacío en cuanto a este tipo de pacientes que ustedes ven acá, paciente de guerra con herida misilística que perdía una parte de su estructura facial o corporal y en el que no podía recibir una atención integral en aquel entonces, puesto que no existía un cirujano especialista en estos defectos tan complejos. ¿Y quién debería tratar entonces a estos pacientes? Había un vacío, no existía una especialidad que tratara esas deformidades complejas. Así pues, entonces se fueron creando grupos de tratamiento para tratar esas deformidades complejas. Y miren cómo este paciente que había perdido la mandíbula, se le hace un tubo en el tórax y ese tubo es adherido aquí con suturas a la muñeca. Esta muñeca va a servir como una grúa, como un transportador, porque luego van a seccionar este tejido tubular aquí del tórax y lo van a pegar en la boca del paciente con suturas
para que se integre y para que adquiera su propia circulación y su propia vida. Obviamente luego van a separar la extremidad que transportó ese tubo hasta allí y así sucesivamente, muchos tubos, ustedes ven uno por acá, 2 tubos, 3 tubos, con la idea de aportar muchos tejidos. Seguramente también tuvieron que aportar tejidos óseos y demás para poder hacer una reconstrucción que en aquel entonces se tardaba varios años. Un paciente de estos podía estar fácilmente hospitalizado por 2 o por 3 años con procedimientos sucesivos cada una o cada 2 semanas o cada 3 semanas hasta lograr un resultado que era bastante razonable. Lo más importante de aquella época no fue lo llamativo de sus técnicas, sino que se comenzaron a crear estos conceptos. Apareció el concepto de lo que era una cirugía estructural y apareció el concepto de lo que era plástica o deformidad o forma. Así pues, entonces, un cirujano muy reconocido de la época, militar, Sir Harold Gillis, de origen neozelandés, que trabajaba en Inglaterra atendiendo este tipo de heridos, fue el que creó las técnicas esenciales de lo que él mismo publicó en 1920 como cirugía plástica, plastic surgery, inicialmente limitada a la cara, Harold Delf Gillis, y luego terminaría siendo aplicada a todas las áreas corporales. Si abrimos ese libro podemos ver esas imágenes muy detalladas de cómo se hacían los procedimientos reconstructivos de la época, dando nacimiento a la especialidad que conocemos hoy en día. Como las fotografías eran escasas, aparecieron esculturas en cera de sus trabajos. Estos eran los trabajos de Gillis, y mire cómo podía diseñar una forma de una nariz en la frente, y esa frente luego podría ser trasplantada hacia la nariz para la reconstrucción. De igual manera creaba colgajos de cuero cabelludo para crear la zona de la barba, transportaba tejidos del cuello para la mejilla, en fin, una serie de procedimientos que permitieron tratar todos aquellos pacientes y que quedan muy bien graficados en esta escultura en cera de tamaño natural para la época. Esta imagen de la escultura sirvió de carátula a nuestra primera publicación en el año 2012 en este libro, que ha servido ya por varias generaciones a los estudiantes de medicina a conocer los aspectos básicos de cirugía plástica, y que ahora presentamos en una edición de 2019 más renovada, refrescada, con muchas más imágenes y con conceptos nuevos, que nos va a permitir entonces navegar en esto de la cirugía plástica. Si entramos de fondo a revisar este libro, entonces comencemos por definir que la cirugía plástica es la cirugía de la forma, ya que la palabra que dio origen a esto es esta raíz griega llamada plásticos. Si es la cirugía de la forma, dicho de otra manera, sería la cirugía para tratar las deformidades. Tiene una característica principal, y es que las deformidades pueden presentarse en cualquier área corporal. Por eso entonces no hay un límite de área corporal, y por lo mismo no hay un límite de edad o de sexo para tratar esas deformidades. Si las deformidades son muy graves, entonces estamos reconstruyendo una parte corporal, eso se llamará cirugía reconstructiva. Y si el propósito principal de cambiar la forma corporal es embellecerla, estamos hablando entonces de cirugía estética. En resumen, entonces, ¿qué es cirugía plástica? Es la cirugía de la forma o cirugía de las deformidades, que pueden ser congénitas, pueden ser adquiridas, y que pueden ser con objetivo reconstructivo o estético, sin límites de área corporal y sin límites de sexo. Un ejemplo claro aquí de lo que sería una aplicación de la cirugía plástica en el cuero cabelludo de un paciente que ha sufrido una quemadura eléctrica. Si ustedes miran allí muy bien, se ha perdido parte del cráneo y está expuesta a las meninges y parte del encéfalo. Al hacer una limpieza de esta zona, tenemos que cubrir ese cerebro que se está exponiendo, y para eso entonces hemos levantado como una lengua de tejido aquí, que posteriormente entonces se va a desplazar de acá, este es el área donante, hasta acá.
Si ustedes miran, por aquí va esa lengua de tejido que estuvo allí fija con puntos de sutura en esta zona, toda completa, y desplazándose desde esa área donante hasta esta área receptora permitió cubrir ese defecto que ustedes recuerdan que había aquí de meninges y de cráneo. El área donante la reconstruimos con unos injertos de piel, que es otra técnica que ustedes deberán revisar posteriormente. Lo importante de esta fotografía es demostrar que no solo trabajamos en esta área corporal y nos trasladamos entonces, miren, a otra área corporal con un defecto traumático. Este es un niño que ha metido su piecito en los radios de una motocicleta y tiene una fractura expuesta con exposición de los tendones y pérdida de los tejidos. Y cómo trasplantando tejidos, este es un colgajo de tejidos, esto es un tejido vascularizado, logramos ocluir ese espacio, evitar la infección y salvar la extremidad. Asimismo, entonces, uno de los aspectos más reconocidos de la cirugía plástica es la cirugía reconstructiva. Miren este paciente que ha perdido su nariz y aquí utilizando técnicas muy antiguas, ya utilizadas desde la antigua cultura hindú, se podía trasladar entonces la piel de la frente hacia la nariz. Esto es lo que llamamos entonces un colgajo frontal de la línea media. Ese colgajo está irrigado, está pegado al cuerpo por esto que llamamos pedículo. Aquí hay arterias y hay venas que le están dando la nutrición a ese colgajo. Ese colgajo se deja allí por 3 o 4 semanas y luego vamos a seccionar el pedículo. Miren acá cómo hemos seccionado el pedículo y el pedículo estaba aquí, por aquí era por donde entraba la circulación. Tenemos ya un paciente con nariz, una reconstrucción nasal. En la misma zona corporal, la nariz, se desarrolla un procedimiento de estética muy conocido que se llama rinoplastia. Este paciente no necesita una reconstrucción de nariz, de hecho tiene una nariz grande. Lo que necesita es modificar su forma para mejorar su apariencia, para mejorar su autoestima, para mejorar su desempeño social y demás. Entonces hacemos una cirugía en la que posiblemente vamos a retirar algunas partes de tejidos, vamos a adicionar en otras partes, casi seguro, vamos a modificar ángulos, posiciones y vamos a tener entonces lo que ustedes están viendo aquí, una rinoplastia con finalidad estética. Y lo importante de esta lámina que es mirar que la cirugía plástica va desde lo reconstructivo, como en este caso, hasta lo estético, como en este otro caso. Asimismo, si tenemos una deformidad congénita como esto, conocido ampliamente por todos, el labio hendido o labio leporino, sabremos que se puede reparar con una técnica que llamamos keiloplastia o keilorrafia. Y si tenemos un defecto por cáncer en la misma zona corporal, a este paciente se le retiró por cáncer una parte del labio superior, pues vamos a desplazar tejidos de esta zona, de acá, los desplazamos como girando hacia allá para obtener entonces una reconstrucción labial. La misma área anatómica tratada por dos entidades diferentes, una de orden congénito y otra de orden adquirido. Las técnicas se parecen bastante. Hay técnicas, por ejemplo, en cirugía plástica para mejorar la estética del cuerpo. Y tenemos pacientes a los que se le hace reafirmación de las mamas y se llama mastopexia, que deja de paso muchas veces una cicatriz como esta. Y otra cirugía que se llama abdominoplastia, que puede dejar también cicatrices como esta. Logramos retirar grasa, estirar la piel del abdomen, logramos reafirmar y darle una mejor posición a sus senos. Y miren cómo en la diapositiva de la derecha hay una paciente que sufrió de cáncer mamario, se le retiró toda la mama derecha y con una técnica similar a la de la abdominoplastia estamos trasplantando de aquí para acá los tejidos necesarios para reconstruir esa mama. A la vez en la otra mama hemos hecho una mastopexia para simetrización. La cirugía plástica tiene muchos aspectos funcionales. Ustedes miran este pacientico de acá arriba, es un niño que tiene un descenso del borde del párpado. Ven que este párpado está mucho más abajo que el otro párpado. Y tener ese párpado más abajo le está produciendo un problema muy serio, y es que la pupila
de este lado está ocluida. Es decir, tener este párpado descendido le está limitando su función. Y al limitarle su función, este ojito no va a aprender a ver y va a desarrollar una entidad que luego miraremos que se llama ambliopía. Existen posibilidades quirúrgicas de elevar ese párpado, como ven aquí en esta diapositiva, y finalmente entonces tenemos un ojo recuperado que tiene su pupila descubierta y su eje visual adecuadamente despejado para que no ocurra la ambliopía y para que este joven desarrolle su visión y su vida, su desarrollo normal. Lo propio pasa cuando en la misma área corporal tenemos un exceso de piel y un descenso del borde de los párpados que se puede mejorar con una técnica que cambia la forma de los párpados llamada blefaroplastia, que no solo da mejor apariencia, sino que evita esa posibilidad de obstrucción del eje visual. Por un mismo abordaje quirúrgico, como este que ustedes ven acá, esta es la nariz de la paciente estaría así, la nariz estaría acá, por acá estarían los pómulos y la boca, los labios están por acá así. Esta paciente entonces desde una oreja acá hasta la otra oreja estamos haciendo una incisión en forma de diadema para mejorar la apariencia estética de su frente. Vamos a mejorar sus arrugas. Esto se llama una frontoplastia, que es lo que ustedes están viendo acá. Vamos a mejorar la apariencia. Pero por un mismo abordaje similar podemos también tratar, por ejemplo, unas fracturas muy complejas de la frente, de la nariz y de las órbitas, que en este caso estamos tratando aquí con unos tornillos y unas placas de osteosíntesis. Una cosa maravillosa de la cirugía plástica es su creatividad y su desarrollo. Alguno pensaría que esta manito que ha sido amputada por una máquina de moler alimentos se vería mejor si tuviera dedos, y no solo se vería mejor, sino que funcionaría mejor si nosotros le pusiéramos un dedito acá que reemplazara al pulgar y le pusiéramos otro dedo acá que le ayudara a hacer pinza, pues tendríamos una mano funcional. Hace más de 100 años hacían este traspaso de un dedo del pie para la mano, haciendo una técnica en la que unían el pie y la mano con puntos de sutura en una herida, para luego, después de varias semanas, volver a separar el dedo de aquí del pie y entonces ya quedaba adherido a la mano. Afortunadamente, la cirugía plástica ha desarrollado la capacidad de trasplantar tejidos de una manera mucho más ágil y más cómoda. Miren cómo se ha separado el dedito del cuerpo y está separado con su nervio, con su arteria, con sus venas, con sus tendones, ¿sí? Nervio, arteria, vena, tendones, huesos, y todas esas estructuras separadas las vamos a conectar con la ayuda de un microscopio, lo que llamamos microcirugía, para lograr entonces, primero sacamos un dedito de un pie, luego el del otro, y logramos la pinza que les dije a ustedes que era necesaria para poder tener función. Si bien estéticamente no es una mano agradable, es una mano completamente funcional y con mucha mejor forma. La cirugía plástica va desde lo reconstructivo hasta lo estético y a veces con cirugías muy similares. Por ejemplo, esta es la boca de un paciente con una fractura de mandíbula, la mandíbula fracturada está acá. Y miren cómo hemos puesto por aquí, por una incisión abajo de los dientes que llamamos una incisión vestibular, hemos puesto unas placas y unos tornillos para tratar esa fractura. De igual manera, un paciente que estéticamente necesita tener un mentón más adelante, más grande, podemos por el mismo abordaje partir ese mentón y ponerlo en una mejor posición y fijarlo, esta vez con tornillos o alambres, pero también ya con un objetivo principalmente estético. La cirugía plástica tiene el uso no solo de esos materiales que ustedes vieron de osteosíntesis, de lo que llaman materiales aloplásticos, sino que utiliza mucho material autólogo. En este caso, por ejemplo, es una paciente que ha perdido la altura de su nariz. Ven que falta algo aquí. Esto es lo que llamamos una platirrinia o una nariz sencilla de montar. Tomamos unos huesos de la propia paciente, en este caso se tomaron de por acá del cráneo, y armamos de nuevo una nariz para corregir no solo la forma, sino también la función. Una cosa bien apasionante cuando uno está en la época de formación de ustedes es la terminología.
Y no estaría completa la definición de la cirugía plástica si no conocemos la terminología de la cirugía plástica. En términos generales, las palabras en medicina se forman por bloques. Estos bloques pueden ser raíces y pueden ser sufijos cuando van después de la raíz. Si fueran antes de la raíz se llamarían prefijos. Vamos a mirar algunos ejemplos de raíces, sufijos y prefijos para formar palabras médicas. Yo sé que esto les va a servir mucho y lo encuentran fácilmente en el capítulo 2. Tomemos entonces la palabra o la raíz que define la cirugía plástica, este sufijo plastia. Si a ese sufijo plastia le acomodamos, por ejemplo, una raíz abdomino, entonces ya tenemos una palabra que se llama abdominoplastia, que es la cirugía para modificar la forma del abdomen o de la pared del abdomen. Le podemos añadir un prefijo y ya se llamaría entonces lipoabdominoplastia, una palabra bastante común en cirugía plástica en la que se modifica la grasa, la piel y los músculos de la pared abdominal con fines estéticos generalmente. Tomemos esta tablita y aquí tenemos entonces el sufijo plastia y añadámosle raíces desde arriba hasta abajo. Comencemos por el cráneo, entonces cranioplastia será el cambio de la forma del cráneo para reconstruirlo por algún defecto. Frontoplastia, por ejemplo, rejuvenecimiento de la frente, cilio, cejas, bléfaro, párpados. Canto hace referencia a los ángulos de los ojos, ángulo interno y ángulo externo de los ojos, se llaman cantos. Este es el canto interno, este es el canto externo, y cuando los modificamos se llamará entonces cantoplastia. Oculoplastia es una cantidad de recursos alrededor de las órbitas para explicar que con estas técnicas se modifican los párpados, la órbita, los cantos, etc. Rinoplastia, cirugía muy conocida. Keiloplastia, que ya la mencionamos. Faringo, palato y veloplastia hacen referencia al tratamiento de los pacientes con paladar hendido para evitar la incompetencia velofaringea. Lo propio sucede con oto, por ejemplo, otoplastia. Mentón y genio, que es la modificación del mentón con fines estéticos. Meloplastia y cervicoplastia son procedimientos de la mejilla y del cuello respectivamente, muy utilizados en cirugía estética. Tomemos otra raíz bastante común en el área de la cirugía plástica, referente a la mama, masto o mamo, y añadámosle sufijos. Entonces le añadimos plastia y tenemos mamoplastia, que puede ser de reducción, como en este caso, en la que disminuimos el tamaño de la mama, la reafirmamos y la tenemos una paciente con una mejoría ostensible, o como en esta, que la mamoplastia será de aumento, y estamos utilizando una cosa muy común en cirugía plástica, que son los materiales de implantación o materiales que se llaman aloplásticos. Cualquier material de implantación, como esos tornillos que vieron, o como estas prótesis mamarias de silicona, se llaman materiales aloplásticos. Son muy comunes, muy usados para cirugía de aumento mamario. Si le añadimos un prefijo a masto, entonces ginecomastia es una palabra para denotar el aumento indebido del tamaño mamario en los hombres, una entidad bastante frecuente en cirugía plástica y que tratamos de manera muy efectiva por medio de unas cánulas que retiran la grasa y retiran el tejido mamario, dando corrección integral de esto. Aquí entonces un resumen de prefijos añadidos a esas raíces mamo o masto o mastia. Y si tenemos entonces el prefijo aniso, que significa asimetría, entonces tenemos una asimetría mamaria. Poli, varias mamas. Gineco, ya lo vimos. Sin mastia, significa que las mamas están unidas en la línea media y parece que tuviera una. Gigantomastia, mamas muy gigantes. A, quiere decir que no existe, que no hay. Entonces, amastia es la ausencia de la mama. Hipomastia es una mama pequeña. Ya vimos mamoplastia, mamo o mastopatía, mastopexia, reafirmación de la mama. Tomía es un sufijo bastante utilizado en cirugía que significa cortar. Entonces, una mamotomía es un corte a la mama, por ejemplo, para drenar un absceso.
Ectomía, diferente a tomía es quitar. Entonces una mastectomía es la cirugía de resección o de retiro de la mama, por ejemplo por cáncer. Mamografía es una radiografía de rayos X para la mama con fines de tamizaje. Mastalgia es dolor de la mama. Mastodinia, dolor de la mama. Un ejemplo de anisomastia, asimetría mamaria. Un ejemplo de mastectomía, resección de la mama. Ven que aquí está la cicatriz de esa mama. Es una entidad relativamente frecuente en cirugía plástica y miren cómo hemos dibujado aquí unos tejidos con una arteria. Estos tejidos van a ser trasplantados hacia la mama y van a reconectarse con la ayuda de microcirugía para lograr entonces esta reconstrucción mamaria, un campo de acción bastante frecuente en cirugía plástica. Ya ustedes entonces van entendiendo la utilidad y su papel en como médicos, sabiendo un poco de cirugía plástica. Ya saben que se puede reconstruir una paciente como esta, saben que se puede reconstruir con tejidos autólogos. Ya vieron que algunas veces se pueden poner inclusive implantes mamarios, entonces eso se llamaría una reconstrucción aloplástica. Reconstrucción mamaria aloplástica, reconstrucción mamaria autóloga. Y entienden el papel de la cirugía plástica en estos casos. El papel de ustedes en cirugía plástica o sabiendo un poco de cirugía plástica es determinante en la calidad de la salud de la población y en la calidad del ejercicio médico que ustedes van a realizar. Un área bastante emblemática de la cirugía plástica es el tratamiento de las malformaciones congénitas, en especial estas del labio hendido. Recuerden que la raíz etimológica del labio es keilo. Entonces, cuando hacemos una unión del labio se llamará una keiloplastia o keilorrafia, logrando que se tengan estos resultados. Obviamente, para que esto ocurra, ustedes deben saber que esto es una entidad que el cirujano plástico corrige, deben saber la edad a la que se debe operar esos pacientes. Miren, aquí claramente dice que es a los 3 meses, cuando tienen la regla de los 10, es decir, 10 semanas de vida o más de 10 semanas de vida, 10 libras de peso, 5 kilos y por lo menos 10 de hemoglobina, etcétera. Así cada cirugía tendrá una indicación y ustedes son de gran utilidad en la orientación de sus pacientes y en hacer que lleguen al cirujano plástico. ¿Qué le notan al examen a este niño? Es un niño que la madre lo trae a consulta porque habla gangoso, habla por la nariz y se le devuelve la comida por la nariz. Este niño tiene una entidad que ustedes pueden aprender a descubrir que se llama un paladar hendido oculto o paladar hendido submucoso. ¿Cómo nos damos cuenta de que es un paladar hendido submucoso? Miren que tiene una úvula bífida, el niño habla mal y ustedes ven como una translucidez en la línea media. Aparte de eso hay otros detalles. Esta estructura que ustedes ven acá es un músculo, se llama músculo elevador del velo del paladar y no debería estar aquí en esta posición, sino debería estar en esta otra posición, haciendo su función, que es elevar el velo del paladar y hacer que haga de esfínter velofaringeo para que cuando deglutamos los alimentos no pasen a la nariz y para que cuando necesitemos pronunciar un fonema que sea por la boca no se vaya hacia la cavidad nasal. Su papel, jóvenes, es bastante importante en orientar a estas parejas de madre e hijo cómo es el mejor método de alimentación cuando tiene un paladar hendido, cómo deben prevenir la obstrucción de la vía aérea, etc. Les mencioné previamente esta palabra, ambliopía. Es una palabra también emblemática porque es una entidad completamente prevenible y hace referencia, ya ustedes leerán allí, a la ausencia de visión o disminución de la calidad de visión en un ojo que está anatómicamente sano. ¿Por qué puede suceder la ambliopía? Miren esta paciente, ya la habíamos mencionado antes, es una paciente que tiene el ojo o el párpado descendido, entonces su eje visual está ocluido. Por tanto, la conexión con la conexión cortical para que este ojo aprenda a ver está bloqueada y ese ojito se va a eliminar de la visión y va a terminar siendo un ojo ambliope. Sin embargo, existe cirugía
para eso. Por ejemplo, entonces estamos poniendo unas tiras de este injerto que tomamos del muslo que se llama fascia lata, que permite, miren, despejar el eje visual y permitir que este ojito se integre funcionalmente a todos los engramas cerebrales, evitando la ambliopía. Es su deber aprender a diagnosticar y a remitir estos pacientes. De hecho, ustedes mismos pueden hacer una gran labor para evitar la ambliopía en un paciente como este. Ya ven qué tan fácil y qué tan directo es poner una cinta de papel microporoso, una cinta médica que venden en cualquier parte con costos muy baratos, y le permite elevar el párpado y despejar el eje visual para que ese ojo no se vuelva ambliope. De igual manera, le pueden ocluir este otro ojo por etapas, por horas, o como a manera de ejercicio, para obligarlo a que mire por acá, a que eleve su cabeza y utilice ese ojo para que ese ojo no se vuelva ambliope. Y finalmente ese paciente pues puede ser tratado por cirugía plástica. Aquí le pusimos los mismos tendones que vieron en la niña anterior y tenemos un eje visual despejado. Yo sé que muchos han visto pacientes como estos, con la cabeza inclinada, a los que les ponen una infinidad de apodos y llevan una vida bastante miserable. Este paciente, por ejemplo, tiene un ojo más abajo que el otro, porque este lado de la cara, este lado de acá de la cara, no se desarrolló igual que el otro lado de la cara, debido a que tenía una retracción congénita en el cuello que se llama tortícolis muscular congénita. La tortícolis muscular congénita lleva a esa asimetría de las órbitas, asimetría de la cara, lleva a ambliopía, porque como no hay una visión conjugada, este ojito entonces lo elimina el cerebro y quedamos con un ojo ambliope. Y resulta que esto es completamente prevenible, porque si nosotros, esta niña, en vez de operarla a los 18 años como está allí, ¿sí?, la operamos cuando se necesite muy temprano, o le hacemos una fisioterapia muy temprana en su vida, va a tener una recuperación total. De todas maneras, a pesar de eso, aún en etapas tardías, la tortícolis muscular congénita puede ser intervenida por el cirujano plástico para mejorar. Aspectos preventivos, aspectos de tratamiento precoz de enfermedades les van a permitir a ustedes salvar muchas vidas y mejorar la calidad de vida y evitar mucha morbilidad. Si conocen lo que mencionamos nosotros aquí en el capítulo 9 del libro nuevo, es acerca del cáncer de piel. Sabrán que el cáncer de piel se origina principalmente por la exposición al sol, y que si ustedes hacen el diagnóstico precoz, aparte de enseñar a las personas que no se expongan indebidamente al sol, y si ustedes hacen el diagnóstico precoz y el tratamiento de lesiones premalignas, como esta espuela que ven acá que se llama un cuerno cutáneo, que en su base alberga un cáncer de piel, o estas otras caspitas y a veces cambios pigmentarios que se ven, por ejemplo, en la nariz de esta paciente, si ustedes aprenden a diagnosticar esto, a tratarlo oportunamente, vamos a evitar esto, que es el carcinoma vasocelular, que aún en una etapa como esta puede ser tratado adecuadamente. Ya ustedes entenderán que lo que hay que hacer es retirarlo de allí, hay que retirar cortando con márgenes sanos, y muy seguramente podemos trasplantar un tejido similar de la mejilla hacia acá, en lo que llamamos un colgajo, para tener una reconstrucción. Lo importante es que ustedes se apersonen de ese diagnóstico, se apersonen de esos pacientes y los remitan a tiempo, porque si no, vamos a ir avanzando en esa enfermedad y cada vez va a ser más difícil que se recupere. Miren, ya hay exposición del hueso frontal, de las celdillas etmoidales, el canto medio y la órbita ya están comprometidos, y este paciente se vuelve intratable, como se vuelve este otro, en el que ya prácticamente ha perdido los ojos y ya hay, digamos, compromiso intracraniano, compromiso nervioso, compromiso del labio, se ha destruido completamente la nariz, y ese paciente indefectiblemente va a tener una mortalidad y un tipo de muerte muy horrible. Existen cánceres que semejan enfermedades muy comunes para los médicos, como por ejemplo la dermatitis y las micosis. Y miren cómo esto pareciera que sea un hongo, sin embargo es un cáncer de piel que llamamos escamocelular, como lo es este o como lo es este. Entonces tenerlo siempre muy presente, aprenderlo a conocer y sobre todo a tratar. Lo mismo que estas manchas blancas que ven por acá en los labios,
que se llaman leucoplasias, leuco de blanco, como los leucocitos, leucoplasias, son estas manchas blancas que son precancerosas. Y aquí ya ven una úlcera que corresponde a un cáncer de piel, que es un cáncer del labio, se llama cáncer escamocelular, que tiene la característica de dar metástasis al cuello, entonces por eso siempre hay que palpar los ganglios. Y el tratamiento de resección, como el que ven allí marcado en azul, es quitar ese cáncer y quitar las lesiones premalignas. Aquí estamos retirando el bermellón del labio. Entonces, cuando retiramos el bermellón del labio, se llamará una bermellonectomía. Ectomía es quitar, ¿no? ¿Recuerdan? Ectomía. Entonces, bermellonectomía, aparte de la resección del cáncer. Un tipo de patología en el que pueden hacer ustedes bastante bien detectándola precozmente es el melanoma. El melanoma es un tipo de cáncer de piel muy agresivo que cuando está en este estado avanzado, cuando ya traspasa la piel va hasta esta capita blanca acá, esto es piel, y aquí es tejido celular subcutáneo. Cuando llega al tejido celular subcutáneo, su mortalidad es de más del 50%, miren, ¿sí? Lo que llamamos un Clark 5 o un Breslow 5, que son las clasificaciones de la profundidad del melanoma. Si ustedes lo aprenden a conocer cuando todavía está limitado a la piel o a una parte de la piel que llamamos epidermis, puede llegar a ser completamente curable. Es decir, el papel de ustedes como detectores precoces de esta enfermedad es muy importante. Si ustedes no difieren estos pacientes, si les hacen el diagnóstico adecuado, van a poder hacer mucho bien a sus pacientes, a su comunidad, y van a hacer un efecto positivo como verdaderos médicos formados en atención en salud. Para recordar simplemente el A, B, C, D, E, F de esas lesiones pigmentarias de la piel que son los melanomas. Simple, entonces, cuando una lesión pigmentaria de la piel es asimétrica, entonces lo recordamos por la A y posiblemente sea un melanoma. Si tiene la B de bordes irregulares como esta, entonces posiblemente sea un melanoma. Si los colores son irregulares, lo recordamos por la C y posiblemente sea un melanoma, que ya les recuerdo que es una entidad potencialmente mortal. Si tiene más de 6 milímetros, el D de diámetro, entonces ya estamos pensando de nuevo en melanoma. Si es una masa elevada y pigmentaria, lo recordamos con la E y eso es un melanoma. Y si además de eso es bien feo, de F, o funny, como dicen en inglés, si es una cosa como rara, entonces, y pigmentaria, tenemos que pensar que sea un melanoma. La cirugía plástica tiene muchas áreas en las que ustedes van a poder profundizar cuando revisen el libro. Una de ellas es el área de las quemaduras, y la traigo a colación porque en estos días acaba de pasar esto, un carro tanque que se incendió. Y miren, ustedes pueden estar en el papel de ese médico cirujano que está en un centro primario de atención en salud, y miren cómo le llegan unos pacientes de una manera dramáticamente quemados, y depende del tipo de atención y de cosas que ustedes hayan aprendido, van a poder salvar muchas de estas vidas, simplemente sabiendo si tienen o no criterios de hospitalización, si tienen o no criterios de reemplazarle líquidos y demás. Aprenderán ustedes que si ustedes logran determinar cuándo una urgencia es diferible por unas horas o días y cuándo no es diferible, ustedes pueden hacer mucho bien y podrán salvar muchas personas. Por ejemplo, se entiende que este joven que viene a consulta con el dedo amputado y lo traen separado del cuerpo, es una urgencia que no es diferible, hay que hacerlo inmediatamente porque existe un tiempo en el que este dedo podrá ser conectado al cuerpo, lo que llamamos un reimplante. El reimplante es una técnica muy especializada de los cirujanos plásticos en la que se vuelven a conectar arterias, venas y nervios por medio de la ayuda del microscopio. Aquí están viendo ustedes cómo se han conectado las venas del dorso, ya hemos pegado las arterias, los nervios, los tendones y demás, para tener finalmente entonces un dedito pulgar recuperado en la mano de un niño que puede ser completamente útil. Depende de que ustedes recuperen esa parte amputada y la envíen a tiempo y que sepan que se puede hacer un procedimiento de estos, puede terminar en un resultado bueno
como este que ustedes están viendo acá, con una potencial recuperación. Por otro lado, si ustedes omiten un diagnóstico como este joven que sufrió una lesión penetrante aquí con un cuchillo y que no examinaron adecuadamente en el servicio de urgencias, y este paciente tiene una incapacidad para llevar su mano hacia arriba, en lo que llamamos una parálisis radial, porque esto que les pinté aquí en rojo es el nervio radial. Ese nervio radial está seccionado, entonces el paciente con parálisis radial pudo habérsele evitado esa parálisis radial, que se repara haciendo una unión del nervio radial seccionado. Ya ustedes entenderán que unir se escribe con un sufijo que es rafia, y la raíz para nervio es neuro. Entonces, cuando hacemos una neurorrafia, es esta reparación que estamos haciendo acá del nervio para que se recupere después esa posibilidad de hacer extensión de la muñeca. Ahí está, entonces, esta es la raíz rafia y la raíz neuro para una neurorrafia, que no debió haberse omitido. Como no se omitió porque a este paciente le hicieron un examen adecuado en urgencias, miren que tiene 2 heridas y es incapaz de flejar los dedos. ¿Por qué? Porque cada dedito de estos tiene 2 tendones y esos tendones están seccionados aquí. Entonces habrá que hacerles algo que se llama una tenorrafia, que es muy del área de la cirugía plástica. Hemos entonces recuperado esos tendones. Lo mismo podemos hacer, no solo tenorrafias, sino neurorrafias. Por ejemplo, el nervio aquí, que es el nervio mediano, la arteria cubital, el nervio cubital, para hacer entonces neurorrafia, arteriorrafia, etcétera, para recuperar una mano que estaba así de lesionada como ven allí. Volviendo a nuestra paciente, en la que banalmente se expone así a los medios, yo quiero dejarles por fin el mensaje de que la cirugía plástica tiene un área muy específica, que es la cirugía estética, que ayuda bastante a la vida de las personas. Y personas con deformidades tan graves como esta, se le puede hacer una cirugía que ya ustedes saben que se llama abdominoplastia, en la que se retira toda esta cantidad de tejidos y esto se desciende para unir esto con esto acá y lograr tener ese resultado que ven allí, que mejora muchísimo la calidad de vida de estos pacientes, porque ya se pueden vestir, porque se ven mejor, y en otros casos pues simplemente es con fines de embellecimiento. Entender que la cirugía estética no es de por sí algo banal y simple, algo dedicado solamente a el dinero y la fama. La cirugía estética está enclavada en el ejercicio médico. Somos médicos y toda cirugía estética debe producir un beneficio de salud, un beneficio de vida para estos pacientes, que mejoran su autoestima, su desempeño social, y que debemos evitar cosas terribles como esta que vemos todos los días acá en la ciudad de Tuluá, y son pacientes que acuden a médicos inescrupulosos y a profesionales no bien formados que inyectan sustancias, por ejemplo, para aumentar los senos. Esta señora le inyectaron no sabemos qué material en sus mamas para que le quedaran más grandes y en sus glúteos, y acude al 6º día con fiebre y en mal estado general a nuestra institución, y muy rápidamente desarrolla una necrosis, todo esto negro que ven allí, porque es una entidad bastante agresiva y termina perdiendo partes corporales, y algunas veces terminamos hasta perdiendo a esos pacientes a pesar de tratamientos muy agresivos, en lo que la gente conoce como inyecciones de biopolímeros y otras sustancias que utilizan con fines de rellenar y embellecer, tratando de simular lo que es un ejercicio erróneo de la cirugía plástica. Por otro lado, quiero llamarles la atención sobre los beneficios que puede tener una cirugía estética simple como esta. Este es un paciente con unas orejas grandísimas, unas orejas en asa. Este paciente, de no ser operado a tiempo, le van a poner un apodo y que le va a durar toda una vida. Este paciente se le puede hacer una cirugía por aquí, por atrás de las orejas, que se llama otoplastia, que le va a cambiar la posición auricular y que le va a permitir tener una oreja de apariencia normal, y no solo una oreja, sino una vida normal, que le va a permitir tener una escolaridad adecuada.
Finalmente quiero dejarles esta herramienta que les va a ser muy útil. Es el canal de YouTube que se llama Francisco Villegas, en el que van a encontrar una serie de presentaciones cortas de 15 minutos acerca no solo de qué es la cirugía plástica, que está por acá, sino también de, por ejemplo, urgencias en cirugía plástica, de quemados, de cáncer de piel, de mano, de cómo hacer el tratamiento de una herida, de cómo suturarla, de cómo cicatriza una herida, aspectos muy básicos de lo que es la cirugía plástica y que ustedes deberán revisar en su formación como médicos para poder hacer un muy buen ejercicio médico general desde el punto de vista preventivo, curativo, haciendo buen uso de esta cirugía plástica, que es, de nuevo, vuelvo y les repito, entonces la cirugía de la forma, o dicho de otra manera, la cirugía de las deformidades. Deformidades adquiridas o congénitas y sin limitación de área corporal y en cualquier edad o sexo las trata la cirugía plástica. Tiene aspectos de cirugía reconstructiva como los que mencionamos y obviamente aspectos de cambio de la forma con fines de embellecimiento que se llama cirugía estética. Se superpone con otras especialidades, pero tiene unos campos de acción bien específicos como todos esos que les he mostrado y como otros que ustedes van a revisar por su cuenta cuando lean los temas. Los puntos de la reconstructiva más conocidos son el trauma facial o maxilofacial, las deformidades congénitas de la cara, por ejemplo, los traumas y deformidades de la mano, el tratamiento de los quemados, el tratamiento de lesiones con pérdida de sustancia en los miembros inferiores, la microcirugía, que es las técnicas con la ayuda de microscopio para trasplantar tejidos, y los pacientes con cáncer que muchas veces se benefician de cirugía plástica. Y los procedimientos estéticos más comunes que ustedes conocen, como cirugías para rejuvenecer la cara, para cambiar la forma de la cara, la nariz, las orejas, el mentón, etc. Y cirugías del contorno corporal, como la abdominoplastia que ustedes mencionaron. Si ustedes toman la fotografía o escanean este código QR, podrán llegar directamente entonces a este canal que les va a ser de mucha utilidad y en el que estaremos constantemente durante este semestre subiendo nuevas presentaciones para que ustedes vean. Espero que esto sea suficientemente motivador para ustedes. La cirugía plástica también es para el médico general, también es para el estudiante de la salud y para otros profesionales, y que se puede hacer mucho bien desde la óptica de formación del médico general, pensando en todos estos aspectos de la cirugía plástica que les invito a que conozcan ampliamente. Muchísimas gracias, jóvenes.